Bueno, colega, vamos entonces a iniciar. Justo en saludarles. Espero se encuentren bien. Y vamos con la parte de que nos queda del plan estratégico de capacitación. Bien, he dejado proyectada ahí esa lámina solo como recordatorio de que, digamos, esta lámina es la base para nosotros llevar a cabo un proceso estratégico de plan de capacitación. Solo a manera de, digamos, de repaso, recordatorio, no olvidar que lo primero que se debe hacer cuando queremos enrumbarnos en un proceso de desarrollo y capacitación de los colaboradores es primero que nada, hacer un diagnóstico de, de la situación actual. Eso se denomina DNC o diagnóstico de necesidades de capacitación. Eso lo podemos hacer a través de varias formas. Una de ellas es la evaluación del desempeño. Una vez que nosotros tenemos los resultados de la evaluación del desempeño, indistintamente de la periodicidad que se lleva a cabo en la organización, el tipo de método que se utiliza, etcétera, eso nos va a dar los suficientes insumos para determinar el nivel de cumplimiento de las tareas, actividades, metas u objetivos asignados a un colaborador. Teniendo eso, vamos a poder determinar el nivel de, digamos, de brechas y de competencias que tiene un colaborador, ¿verdad? Eh, además de eso, además de eso, eh, hay otros, digamos, procedimientos que podemos llevar a cabo para, para determinar eh, ese nivel que tiene la persona. Una de ellas es, lo habíamos dicho, la observación de comportamientos, el resultado parcial sobre los objetivos asignados, el resultado parcial sobre el desempeño de los indicadores, la opinión de otros gerentes sobre el trabajo y las relaciones que tiene con ese colaborador. Incluso se pueden hacer entrevistas, se pueden llevar a cabo instrumentos de diagnóstico. Y finalmente también tomamos en cuenta cuando el colaborador, eh, digamos que ha alcanzado lo que se llama una certificación en algún área de su competencia, y eso también nos demuestra, evidentemente, que tiene un nivel de competencias mayor. Eso es fundamental. ¿Por qué eso es fundamental? Porque nosotros no podemos planificar una capacitación solo por las brechas. Te dirán, suena confuso, Roberto. Bueno, se los aclaro. Por supuesto que yo capacito porque hay brechas. Si una persona no tiene brechas, pues no lo tengo que capacitar, ¿verdad? Sin embargo, siempre tenemos brecha. Todos siempre tenemos brecha. Es decir, siempre hay la oportunidad de aprender, siempre hay la oportunidad de crecer, siempre hay la oportunidad de desarrollarse. Pero es posible que yo tenga una brecha que no se relaciona directamente con mi puesto de trabajo. Entonces, ¿verdad? Entonces, capacitamos en función de las brechas, pero no necesariamente de todas las brechas. ¿Cómo se comprende eso? Que cuando yo esté en la fase 1, en el diagnóstico de necesidades de capacitación, yo me debo enfocar en una primera instancia en aquellas personas que hemos identificado brechas que están asociadas a procesos críticos o, o aquellas o aquellas brechas que se repiten mucho, porque eso significa cuando una brecha se repite, digamos, a lo largo y ancho de la organización, eso significa que en general todos tenemos esa brecha. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De los criterios para seleccionar en qué capacitar. Entonces, primero, brechas. Ok, eso lo tengo con el proceso DNC. Segundo,
aquellas brechas que se asocian a procesos críticos, es decir, la organización tiene una serie de procesos y entonces la organización, en este caso recursos humanos con los gerentes de línea, debe determinar qué procesos son críticos. Por ejemplo, vamos a poner una fábrica. En una fábrica, un proceso crítico puede ser producción, ¿verdad? Porque ahí se elabora y se manufacturan los productos que van a salir a la venta al mercado. Entonces, si por ejemplo yo tengo unos operadores que no conocen a profundidad el uso de una maquinaria, eso para mí es crítico. ¿Por qué? Porque ahí es donde sale el producto que se vende y que genera ingresos. Ahora, me encuentro, por ejemplo, con una secretaria eh, que necesitamos que aprenda Excel avanzado. Sin embargo, ahorita esta secretaria domina lo que se llama el Excel básico, se defiende, como decimos en el argot popular. Entonces, concluyo que a pesar de que es una brecha que tiene la secretaria, no domina Excel avanzado, tiene un conocimiento básico y eso le permite esperar a que terminemos con los más críticos para ir con los menos críticos. Porque de lo contrario, imagínense, pasaríamos toda la vida estudiando en la empresa y trabajando menos. Entonces, por eso un criterio para decir a quién se denomina brechas críticas o brechas asociadas a procesos críticos. Lo segundo, bueno, ya lo habíamos dicho, el diseño de la capacitación. Y estoy insistiendo en esto porque en su proyecto, de, de plan estratégico de capacitación, ustedes ustedes tienen, van a tener, ya mañana les voy a alojar su proyecto número 3, que es capacitación. Una opinión muy personal, me parece que es un proyecto muy, muy útil, muy emblemático. No necesariamente significa que yo voy a hacer solo el plan de capacitación, tal vez soy parte de un equipo, pero la idea con esto es que tengamos la visión amplia de cómo llevar a cabo ese proceso. No es algo aislado, no es algo esporádico, no es algo que me pidieron ahí 2, 3 personas y lo voy a hacer, no, es algo institucional. Entonces, en su proyecto para este caso el módulo 3, yo les voy a dar un organigrama de una organización, evidentemente. Le voy a indicar cuáles son los departamentos o las unidades administrativas y operativas de todo ese organigrama. Le voy a indicar cuántas personas trabajan en cada unidad. Y ya les voy a dar elaborado. Ya les voy a dar elaborado el DNC. Yo le voy a decir, estas son las brechas por cada departamento. No vamos a llegar al nivel de personas, sino de departamento. Entonces, como yo le doy la fase 1 de NC, ustedes van a hacer la fase 2, la fase 3 y la fase 4. Entonces, en la fase 2, ¿cuál es la primera pregunta que hay que responder en la fase 2 que se llama diseño? ¿A quién capacitar? Como no estamos trabajando con personas, sino que llegamos al nivel de departamento, entonces ustedes van a decir al departamento tal, por ejemplo, al departamento de mercadeo. Entonces, ¿a quién? Ese es a quién, departamento de mercadeo. ¿En qué? Es la segunda pregunta. Entonces, como yo le doy todas las brechas que hay en todos los departamentos, de las cuales muchas se repiten, allí es que entra la sabiduría de ustedes de hacer el análisis. Entonces, el análisis que ustedes van a hacer es, a ver, ¿cuáles son las brechas del departamento de mercadeo, de tecnología, de servicio, de contabilidad, de administración, de finanzas, de producción, etcétera? Y ustedes van a determinar con sus criterios cuáles son las brechas más críticas por departamento. Entonces, supongamos que el departamento de mercadeo tiene en general 5 brechas y ustedes dicen,
De las 5 brechas del departamento de mercadeo, a nosotros, al equipo que estamos haciendo el proyecto, nos parece que solamente la brecha A y la brecha B son críticas. La C, la D y la E pueden esperar. Entonces, ahí tienen el primer insumo. ¿A quién capacitar? Departamento de mercadeo. ¿En qué? En la brecha A y en la brecha B. Después van a decir cómo. Y así lo van a repetir para todos los departamentos. Ahora van a hacer el análisis para todos los departamentos. Entonces, ¿qué les va a dar? Un listado de departamentos con brechas críticas. Entonces ya tiene, ahí ya tienen respondido a quién y en qué. ¿A quién? El departamento. ¿En qué? La brecha crítica que ustedes han considerado. Luego lo demás, como dice el dicho, es carpintería. ¿Cómo ustedes van a proponer el cómo? ¿A qué se refiere el cómo? Es decir, ¿cómo lo vamos a capacitar? Ustedes opinarán o propondrán si la capacitación es presencial, si es virtual 100%, si es semipresencial, si la capacitación obedece más bien a un servicio de coaching o a un servicio de mentoring, si la capacitación obedece a que le vamos a entregar a la persona un manual y ese manual va a ser su guía. Si la capacitación va a ser que a esta persona le vamos a entregar una serie de videos y tiene que analizar los videos y de allí va a obtener aprendizaje. Si a la persona la vamos a mandar a una charla virtual o presencial, si la vamos a mandar a un congreso virtual o presencial, que sería algo más elaborado. Sí, vamos a mandarlo a otro departamento a que haga una pasantía para que aprenda los procesos claves de ese otro departamento. Entonces, el cómo ustedes deciden cómo quieren capacitar a las personas del departamento. Luego viene, o sea, ya tenemos a quién, en qué, cómo, cuándo. Entonces, ustedes le van a dar una duración a las capacitaciones. Ustedes, yo les recomiendo que es lo normal. Yo les recomiendo esto que les voy a decir, que es lo normal. Lo normal es que las capacitaciones actuales, no llamándose una capacitación, digamos, una formación académica como un posgrado, un diplomado, una maestría, sino un seminario. Hoy en día ya no se le llama curso, sino seminario de formación o seminario de desarrollo profesional. Están entre 8 a 40 horas. Eso es lo máximo. Porque más de 40 horas ya pasa a ser un diplomado. Entonces ustedes dicen, bueno, la brecha tal que la voy a convertir en una capacitación, ¿verdad? Yo le voy a dar una duración de entre 8 a 40 horas. Entonces ahí tienen, ya tienen a quién, en qué, cómo, el cuándo. Entonces el cuándo está asociado, ¿verdad? A la duración, a las fechas. Luego viene dónde ustedes van a proponer si las capacitaciones las van a hacer en el área de trabajo o la van a hacer afuera de la instalación. La ventaja de hacerlo en la organización es que reduzco costos, porque, por ejemplo, no pago alquiler, ¿verdad? Pero aumenta el nivel de interrupción de los participantes. Porque cualquier cosa, pregúntale a fulano que está en la sala 3 capacitándose, entra un momentito y dile que te firme el cheque. Entonces, ese tipo de cosas no las podemos evitar. Si lo hago afuera de las instalaciones de la empresa, la desventaja es que me sale más caro, tengo que pagar, ¿verdad? Pero la ventaja es que desconecto al trabajador, al profesional, lo desconecto del ámbito laboral, lo llevo a un lugar donde va a estar concentrado solo en la capacitación y tiene menos niveles de interrupción. Aunque todavía en ese nivel hay interrupción con las llamadas y los mensajes, pero no es al menos no es presencial. Entonces, el dónde ustedes lo van a definir de esa manera. Luego viene el para qué, perdón, el por qué. ¿Por qué necesito capacitarte? ¿Por qué necesito cerrar esas brechas? La respuesta siempre va a ser porque es necesario que adquieras mayores niveles de competencia. Ese es el por qué. Y el para qué es para que esos nuevos niveles de competencia los pongas al servicio de la organización a través de tu puesto de trabajo. Y hay una respuesta número 8, hay una pregunta número 8 que hay que responder, que es, ¿quién capacita? Ustedes deciden.
si la capacitación la va a hacer un compañero de trabajo o la va a hacer un asesor o consultor externo. Si la hace el compañero de trabajo, igual tiene ventaja y desventaja. La ventaja es que nos sale más económico, no pago un consultor. Pero la desventaja es que hay un dicho que dice que no somos profetas en nuestra tierra. Entonces, algunas personas tienden a no darle credibilidad a ese compañero, aunque tenga todas las capacidades. Si lo hago con un consultor o asesor externo, entonces me va a salir un poquito más caro, pero digamos que en teoría debería traer una persona con amplia experiencia que me logre cubrir el tema o los temas o los seminarios con altos niveles de calidad, ¿verdad? Entonces, así es que ustedes van a hacer. Ahora, les voy a decir algo. Hay algunos colegas cuando estamos en este módulo, bien sea de cualquier área, que me sorprenden gratamente, porque incluso cuando dicen, por ejemplo, aquí en capacitar departamento de comercial, ¿en qué brecha comunicación asertiva, por ejemplo? Ese es un tema que ellos consideraron que era crítico. Entonces hay algunos que incluso llegan a definir los contenidos de ese tema, de ese seminario. ¿Por qué? Porque eso lo voy a requerir en la fase 3, que sería la ejecución, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden incluir un temario, pudiese ser ahorita general. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vamos a hacer con un consultor externo, nosotros le vamos a pedir que él diseñe el temario en función a la necesidad que tenemos. Pero en este caso, nosotros pudiésemos exigirle que el contenido programático del seminario tal contenga al menos los temas A, B, C, D, F, G, H y adicional los que él considere propicio. Entonces, eso lo tienen que definir también. Cuando dicen en qué, acuérdense, ¿a quién? Departamento comercial. ¿En qué? Comunicación asertiva. Entonces, ahí definen el contenido, al menos general, de la comunicación asertiva. Luego la fase 3. Fíjense, ustedes no van a experimentar la fase 3. Así como la 1 ya se la doy, la 3 no la van a experimentar. ¿Por qué? Porque la 3 sería esto que estamos haciendo nosotros. Sería la ejecución del proceso de capacitación. Porque no lo podemos hacer, ¿verdad? Porque es ficticio. Pero ustedes sí van a definir allí lo que se va a hacer. ¿Qué se hace en la fase 3? Ejecución de la capacitación. ¿Qué les enseñé yo que deben tomar en cuenta para la ejecución? Entonces, eso es lo que ustedes van a definir allí como un plan. Entonces, van a decir, bueno, para ejecutar la capacitación, lo primero que debemos tener claridad es que esté aprobado el presupuesto por parte de la directiva. Lo segundo es que tengamos la definición de los contenidos programáticos, que ahorita en la fase 2 definimos cómo, en qué, ¿verdad? En comunicación asertiva con los temas tal, A, B, C, D, F, G, H. Tercero, que ya esté definido el dónde. Bueno, lo vamos a hacer en una instalación afuera de la organización. Entonces, que esa instalación, ustedes tienen que, digamos, documentar lo que debería tener. Debe tener un número, pues evidentemente limitado de asientos, vamos a llamarlo así, que aquí hay que tomar en cuenta el tema, si lo van a presentar como que es presencial, porque si es virtual son otras condiciones. Entonces, si es presencial, ustedes tienen que tomar en cuenta los temas de bioseguridad, ¿verdad? Entonces, que el salón tenga una capacidad tomando en cuenta los 2 metros de distanciamiento social donde puedan albergarse tantas personas. Si ustedes quieren 20 personas, van a tener que buscar un salón algo grande. Si ustedes dicen 15, posiblemente ya mediano. Y si ustedes dicen, no, 10 personas, bueno, un poco más pequeño, pero eso no le va a rendir porque van a tener que ejecutar muchos seminarios, ¿verdad? Y le va a salir más costoso porque el facilitador le va a cobrar por horas, no le va a cobrar por por un programa integral. Entonces, ahí también tienen que tomar en cuenta y recomendar que exista un manual del usuario, ¿ok? Que exista posiblemente, si así lo requiere, un manual donde estén incluidos ejercicios, dinámicas,
casos de estudio, ejemplos. También que el participante tenga un bloc de notas, tenga un bolígrafo, incluso tenga, el salón tenga evidentemente aire acondicionado, sillas y mesas en buen estado, un proyector o video beam, como se le llame, que haya baños suficientes para el número de personas, que haya un puesto de estacionamiento, que se tome en cuenta el desayuno, que normalmente se da a las 9:30, empezando a las 8, se da a las 9:30, que evidentemente se contemple el almuerzo, que se da de 12 a 1, y que se contemple el break de la tarde, que normalmente se da entre 2:30, máximo 3, para terminar a las 5 de la tarde. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, pero también que hay que tomar en cuenta que haya un representante del área de recursos humanos que monitoree que el facilitador está desarrollando los temas en el salón, en clase, de acuerdo a la programación que hemos realizado. Es decir, que si vamos a trabajar comunicación asertiva y decía vamos a hacer 2 dinámicas en la mañana y 2 en la tarde, hay que validar que se lleven a cabo 2 dinámicas en la mañana y 2 dinámicas en la tarde. ¿Ok? Este, las listas de asistencia. Ustedes no hace falta que coloquen allí una lista de asistencia. Tal vez tienen un pequeño formato que diga organización, departamento, fecha, seminario, grupo número 1, número 2, y al menos unos 2, 3 renglones donde uno asume que ahí va a estar inscrito el nombre del participante y la firma. Ustedes incluso, por eso le digo, aquí entra su imaginación y por eso es que estoy tal vez no repitiendo lo mismo, sino profundizando el proceso. Ustedes pudiesen generar políticas. ¿Qué pasa si algunos trabajadores no asisten a la capacitación? Eso se pierde. ¿Por qué? Porque ese dinero está contemplado de acuerdo a una programación. Y si yo quiero a esa persona darle el seminario en otra oportunidad, me va a posiblemente como llaman, a descuadrar, a desorganizar mi plan. Porque si tenemos un número limitado de personas por salón por el tema de la bioseguridad, y yo digo, faltaron 4, mete a estos 4 en este próximo seminario, se va a alterar la norma de bioseguridad. Si lo dejo al final, me va a cobrar el facilitador por esos 4. Entonces, ustedes pueden definir políticas que en caso de que una persona esté ausente en la capacitación, el gerente de línea de esa persona debe ser el encargado de enviar una justificación a recursos humanos y reconocer que para darle la capacitación a esas personas va a incurrirse en costos adicionales. Es posible que alguien falte porque eso es lo normal, pero que la falta pueda ser justificada. Y una falta justificada es por algún evento extraordinario y no queremos que alguien esté en un evento extraordinario, ¿verdad? Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos a vender la capacitación, que es comunicarle a toda la gerencia de línea, se explica cuál es la capacitación, o sea, cuál es el nombre, cuál es el objetivo, cuáles son los contenidos, cómo se va a llevar a cabo, dónde, cuándo, cómo se va a desarrollar internamente la capacitación, qué se espera que aprenda o adquiera nuevas competencias el asistente, el participante, el trabajador, y ya depende del gerente de línea, o sea, el supervisor de él, cómo va a ser para que lo ponga en práctica en su puesto de trabajo. Eso no es tarea de recursos humanos. En todo caso, recursos humanos le recuerda al gerente de línea que todo este esfuerzo es para que esta persona ahora aplique esos conocimientos en el área de trabajo propia, ¿verdad? Entonces ustedes pueden crear políticas. ¿Qué pasaría si la persona no asiste? Igualmente, pueden crear una política que ustedes pueden proponer para este proyecto, si sus capacitaciones van a ser por asistencia o por aprobación. ¿Qué significa un seminario por asistencia o por aprobación? Bueno, yo puedo ir a una capacitación llamada trabajo en equipo, por ejemplo, y dura 16 horas, 8 horas el lunes y 8 horas el martes, por ejemplo. Fui el lunes, estuve ahí tranquilo, oí mi clase, fui el martes, estuve tranquilo y en la tarde me dan mi certificado. Dice, el certificado que se le entrega a Roberto Oropesa por haber asistido al seminario Trabajo en Equipo.
eso no significa ni garantiza mi nivel de conocimiento. Porque él lo que dice es que yo asistí los 2 días, más nada. Pude haber estado calladito los 2 días sin opinar ni nada y yo cumplí. Ahora, cuando la capacitación es por aprobación, entonces significa que el programa de estudio y el facilitador van a aplicar actividades que permita medir o determinar el grado de conocimientos adquiridos por la persona. Llámele ejercicios, llámele casos de estudio, llámele presentaciones donde la persona expone la solución, llámele exámenes incluso si amerita. Entonces, cuando le dan el diploma, dice a Roberto Oropesa por haber asistido y aprobado. Es distinto por haber asistido a por haber aprobado. Entonces ustedes van a proponer, dependiendo de la criticidad de la capacitación que ustedes deseen llevar a cabo, eso se lo tienen que dejar claro al colaborador, al trabajador. Mira, tú vas a una capacitación donde vas a obtener un certificado si apruebas. Y para aprobar vas a ser sometido, primero que nada, a un proceso de enseñanza. Te van a dar la teoría, te van a dar ejemplos, vamos a hacer ejercicios, pero luego tenemos que practicar y esa práctica que se traduce en casos, ejercicios, etcétera, ponencias, es lo que va a determinar para el facilitador tu nivel de conocimiento que estás adquiriendo. Entonces se le deja claro el compromiso, porque imagínense, y me ha pasado y a mí me da vergüenza ajena cuando yo estoy en una capacitación y la capacitación es por aprobación, entonces resulta que Pedro Pérez, por decir algo, asistió a la capacitación, no hizo los ejercicios, no intervino. De esta persona que se quedan calladita, se le entrega el diploma por haber asistido. Y cuando él compara con un compañero que dice por haber asistido y aprobado, entonces preguntan y reclaman, ¿por qué el mío no dice por haber aprobado? Y hay que decírselo, a mí me da, porque creo que a toda persona hay que darle respeto, pero más si es adulta. Entonces, no me queda otra que decirle, pues porque no aprobaste, solo asististe. Es decir, yo no puedo en este momento decir que tú adquiriste nuevas competencias. A aquel compañero tuyo sí lo puedo ratificar porque aquí está la prueba de todo lo que hizo. Entonces, yo prefiero que sea la empresa que me contrata que le diga a sus colaboradores, mire, esta capacitación tiene este enfoque, asistencia y aprobación. Si usted asiste pero no apruebe, se le da un certificado por haber asistido. Y asistido no significa que se puede determinar el nivel de aprendizaje. Si es aprobado, es distinto, ¿verdad? Entonces, hasta ustedes pueden tener una política ahí que diga que la capacitación se va a manejar de esa manera, ¿verdad? Luego iríamos a la fase final, que es la 4. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en la 4? ¿Qué se hace en la vida real? Entonces, Recursos Humanos entrega un informe general a todas las áreas, donde digamos que ese informe tiene alguna estructura. Primero que nada, la introducción, el enfoque, los temas que se trataron, por qué se trataron estos temas, qué beneficios le iban a dar estos temas a los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿verdad? También habla un poco acerca de la logística, dónde se llevó a cabo, las características, todo eso. Pero finalmente viene lo más importante que le interesa a la organización y es el nivel de nuevas competencias adquiridas por los colaboradores después que la empresa ha aprobado un presupuesto para ello. Entonces la empresa, ¿qué es lo que quiere? Los dueños, los directivos, el presidente, el director. Decir, ahora mi equipo de trabajo o mi gente o muchos de mis trabajadores tienen nuevas competencias o han fortalecido algunas competencias, por lo tanto yo ahora puedo ser más productivo, yo ahora puedo ser más competitivo como empresa u organización, yo ahora puedo ser más innovador de acuerdo a lo que se haya trabajado, ¿verdad? Entonces, ahí en ese informe, ustedes no van a decir evidentemente quién está bien y quién está regular. Ustedes van a decir es lo que yo acabo de mencionar. Los temas que se toman en cuenta, la parte introductoria, el enfoque, los temas tratados y lo que se espera. Se espera que las personas asistentes hayan adquirido nuevas competencias. Esas competencias, la gerencia de línea las van a validar o monitorear que el trabajador las ponga en práctica
Y eso le va a dar un plus a la organización para ser más competitivo, más innovador, tener una nueva imagen en el mercado, entregar productos y servicios de mayor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que si se dan cuenta, entonces ustedes también van a entregar una especie de informe, porque de nada sirve llevar a cabo un proceso de capacitación sin entregar un informe del módulo 4 o de la fase 4, que es la evaluación de los resultados de todo este proceso de capacitación. Entonces, así es que ustedes van a manejar su caso de estudio. Como ya saben, esto no se hace en la calle individual. Igualmente aquí lo podemos hacer en equipo, eh, sin ningún problema. Si alguna persona por alguna razón tiene que trabajar individual, tampoco hay problema. Pero por facilidades creo yo que lo pueden hacer en equipo porque es un trabajo bien estratégico y tiene algunos detallitos, ¿verdad? O sea, se ve que tiene algo de amplitud. Entonces, digamos que con esta explicación, cuando ya yo les aloje mañana el caso de estudio, ustedes van a tener tal vez una comprensión mayor y por supuesto sabemos que cualquier duda la podemos trabajar por, por la consulta. Bueno, voy a avanzar, pero antes de avanzar, quería validar esto ya lo hemos visto, quiero, ya que estoy avanzando. Ok, me voy a quedar aquí. Mire, la pregunta que les quiero hacer es que una colega me indicó que al parecer, no sé si todos, algunos colegas habían tenido problemas para acceder a, al, a un material del módulo 3. Entonces quería saber, el del plan de capacitación, si todavía tienen ese problema o si pueden acceder a la... Porque como lo tengo en PDF, lo que quiero validar es que si les cuesta todavía abrirlo, entonces ponerlo en Word, porque yo lo tengo también en Word. Y tal vez en Word sí lo bajan completo, aunque no creo que sea mucha la diferencia. Pero si tienen problemas para abrir el archivo, que es lo que estamos trabajando ahorita, la presentación del plan estratégico de capacitación, me avisan si son todos o al que no lo pueda abrir, para entonces yo volverlo a subir, pues tal vez dejar ese si alguno lo puede bajar y subirle el mismo archivo en otro formato para que lo puedan trabajar. Bueno, bien. Eh, Nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que el proyecto va a tener ya el DNC y ya hemos dicho cómo podemos nosotros acceder al DNC, o mejor dicho, cómo podemos alcanzar un buen diagnóstico de necesidades de capacitación. Entonces, aquí esta lámina solamente les recuerda que hay algunas formas de hacerlo. Una, la principal, considero yo, la principal sería la evaluación del desempeño. Pero recuerden que no todas las organizaciones llevan a cabo evaluaciones del desempeño o no son constantes en ello. También la observación, donde se constata pues la evidencia del trabajo, cómo lo hace, cómo se relaciona. Se pueden hacer cuestionarios donde se formulan preguntas que tengan que ver con elementos de competencias y brechas para ver qué podemos determinar en cuanto a competencias y brechas del trabajador. También podemos entrevistar a supervisores y gerentes de otras áreas que tenga relación este colaborador para ver el desempeño y si hay algunos elementos valorativos o algunos elementos de brecha. También podemos hacer reuniones interdepartamentales. Por ejemplo, mire, vamos a poner un ejemplo de cómo sería una reunión interdepartamental para obtener información sobre competencias y brechas. Vamos a poner una reunión entre el departamento de producción y el departamento de control de calidad. Entonces, ¿qué hace el departamento de producción? Bueno, toma la materia prima que le entrega compras con una serie de procesos y conocimientos, elabora el producto, ¿verdad? Cuando termina de elaborar el producto, se lo entrega al departamento de control de calidad y control de calidad va a determinar con su nivel de experticia si ese producto está en condiciones, o sea, lo que se llama apto o conforme para salir al mercado laboral, al mercado, al cliente, para el mercado cliente para ser vendido.
Entonces, ¿por qué hay reuniones interdepartamentales? Porque muchas veces nos encontramos que el departamento de calidad devuelve muchos productos y al departamento de producción eso no le gusta. Entonces hay como una riña ahí, hay como una diferencia. Entonces cuando se reúnen, entonces llega control de calidad y le explica qué es lo que mide y qué es el valor o cuál es la condición idónea para dejar que el producto, aprobarlo para que salga al mercado de venta. Entonces, revisamos en el departamento de producción si, por ejemplo, el producto tal se le está sometiendo a tal actividad o a tal proceso, que es lo que nos va a garantizar que esté conforme. Entonces ahí podemos evidenciar si es que el trabajador, siendo una buena persona, no tiene la competencia, no conoce el manejo de la máquina, no maneja esa técnica, etcétera. Entonces eso me sirve a mí para identificar dónde está la brecha y subsanarla, no para que hayan riñas interdepartamentales ni hayan controversias. Hay una que ya no se usa prácticamente porque tiende a ser discriminatoria, pero sí se usó por mucho tiempo y se la coloqué aquí para que la recuerden y no la apliquen, que son exámenes a empleados. O sea, hoy en día se considera una discriminación hacerle un examen a un trabajador para ver cómo está. Se hace la evaluación del desempeño, pero no se le hace un examen directo porque se considera un trato inadecuado, se considera irrespetuoso y para eso tenemos la evaluación del desempeño, insisto, que es una manera mucho más efectiva y procedimental que es aplicada a todos. ¿Okay? Entonces, no llevar a cabo evaluaciones, exámenes, perdón, no llevar a cabo exámenes que pudiesen hacer sentir mal pues a la persona. ¿Okay? Otra es, perdón, se me fue la lámina. Ok, otra es las reuniones de organización del trabajo, es decir, en donde el supervisor o el gerente de línea revisa los procesos internos, revisa cómo lo está llevando a cabo cada trabajador y hace los ajustes necesarios. E incluso una reorganización del trabajo puede ser esto que les voy a decir. Yo soy, por ejemplo, el supervisor del grupo A de servicio y entonces me cambian de departamento y me colocan ahora como supervisor de atención al cliente o me colocan como supervisor de registro de documentos. Aquí se buscan dos cosas, al menos. Una, liberar a la persona de un área donde no está dando resultados y dos, orientarla o reubicarla en un área donde sus competencias naturales tengan más, guarden mayor relación con el área donde lo estoy moviendo. ¿Okay? Eso no significa que la persona sea un mal trabajador, sino que tal vez por cuestiones de tiempo es más fácil reorganizarlo que capacitarlo. O incluso lo puedo reorganizar y luego lo capacito. ¿Okay? Por eso algunas veces vemos movimientos internos en las empresas. Eso es una forma de trabajar las competencias y las brechas. Otra es una entrevista de salida y ustedes dirán, bueno, Roberto, ¿qué tiene que ver una entrevista de salida cuando una persona evidentemente se retira o lo retiramos, lo desvinculamos? Porque puede ser que se retire voluntariamente o decidamos desvincularlo. Cuando decidimos desvincularlo, considero yo que por respeto a la persona que una vez vino acá a solicitar un empleo, fue un candidato, fue seleccionado y comenzó a trabajar y por alguna razón no dio los resultados, en la entrevista de salida hay que decirle a la persona por qué lo estamos desvinculando, suponiendo que estamos en presencia de una situación que no tiene que ver nada con lo personal, sino con lo productivo. Entonces yo le digo a la persona, la organización ha decidido desvincularte porque no has dado los resultados esperados de acuerdo al cargo o la posición que tú estás asignado.
A pesar de que te capacitamos, te orientamos, las fallas, además de que son continuas, siguen creciendo. Y eso genera pérdidas para la organización. Por eso te estamos desvinculando. Sin embargo, también te queremos decir que reconocemos que tienes competencias muy buenas en esta área, esta área y esta área. Te invitamos a que hagas dos cosas. Revises las brechas que te he indicado que son la causal del despido, pero que también te empoderes o te apropies de las competencias que te he mencionado, porque en algún momento que vayas a buscar una nueva oportunidad laboral, ya sabes cuáles son tus competencias fuertes y ya sabes cuáles son tus brechas para que tú trabajes en las brechas y no vuelvas a repetir. Eso lo hace hoy en día un departamento de recursos humanos serio y no como algunos que le dan una patada a la persona y que se vaya, ¿verdad? Ahora, cuando la entrevista de salida es por retiro voluntario, es importante para recursos humanos conocer la causa principal o las causas principales por la que esta persona decidió desvincularse. No necesariamente siempre es por salario. Posiblemente es la constante, pero no siempre es así. O mejor dicho, posiblemente el salario es la variable como más predominante, pero no siempre es así. Entonces, a mí me interesa como recursos humanos saber si fue que no encajó en el clima laboral, en la cultura organizacional, que tiene o tuvo muchas diferencias con su jefe, si ve al jefe como un jefe y no como un líder, si lo que le ofrecimos no le estamos cumpliendo o lo que le ofrecimos no es la realidad de lo que nosotros le ofrecimos, porque el recurso humano tiene que hacer una introspección de por qué esta persona se va, ¿verdad? O sea, eso es importante saberlo para entonces mejorar nuestros procesos e incluso no solamente nuestros procesos internos como reclutamiento, selección, contratación, remuneración, desarrollo, capacitación, evaluación del desempeño, etcétera, sino también ver si la falla estaba, por ejemplo, en el área de la gerencia de línea, entonces hablar con ese gerencia de línea. Por eso es que es importante que cuando una persona se retira, lo recomendable es que un representante de recursos humanos y el gerente de línea donde trabajaba esta persona hagan la entrevista de salida, porque yo considero, y espero que ustedes también, que así como es importante para recursos humanos conocer la causa de la salida, pues también lo es para el gerente de línea, ¿verdad? Porque tal vez le tienen que decir, lo que pasa es que usted, por ejemplo, no toma en cuenta mis opiniones, no toma en cuenta mis ideas, y no necesariamente las opiniones mías deben ejecutarse, pero al menos que usted me diga por qué no se pueden llevar a cabo. Para mí eso sería satisfactorio que me diga, tu idea es muy interesante, pero ahorita no la podemos llevar a cabo porque no tenemos presupuesto, por ejemplo, o porque ya hemos intentado hacer algo como eso y no nos ha dado resultado, o es muy interesante eso para nosotros, sin embargo, la organización ahorita tiene unas prioridades, ¿verdad? Pero que tú le puedas responder al trabajador, ¿por qué no? ¿Ok? Lo otro es el análisis del puesto. Acuérdense, no se olviden, que el análisis del puesto se hace cuando hay un cargo no creado. Para uno crear un cargo que va a terminar siendo una descripción del cargo o un descriptor del puesto, uno primero hace un análisis. Y el análisis se hace en base a hipótesis. Por ejemplo, ¿qué actividades hará el trabajador futuro en este puesto estando creado? ¿Con quién se relacionará este trabajador con el resto de las áreas? ¿Con qué áreas se relacionará? ¿Qué tipo de remuneración llevará? O sea, hacemos hipótesis, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una serie de información con base a las hipótesis, que es el análisis del puesto, ahora tenemos insumos para poder ir creando la descripción del cargo o el descriptor del puesto. Cuando tenemos el descriptor del puesto listo e incluso tenemos al ocupante, entonces nosotros vamos a evaluar el desempeño de ese trabajador en función de la descripción del cargo o el descriptor del puesto. Nosotros no podemos hacer un DNC sin tener a la mano el descriptor del puesto o la descripción del cargo, porque ahí dice claramente lo que debe hacer, lo que hace o lo que debe hacer la persona. Eso es fundamental. Por eso la descripción del cargo o el descriptor del puesto es importante. Y finalmente,
Si la empresa tiene la cultura de generar informes periódicos de la empresa, de la producción, de las fallas, eso nos da una guía, un insumo a nosotros para determinar cómo están las capacidades de la persona, ¿verdad? Cómo están las capacidades de esta persona. ¿Okay? Bien, sumado a esto, bueno, esta lámina que viene a continuación ya la hemos trabajado, solo se las voy a repasar. Ya sabemos que el DNC es fundamental, ¿verdad? Acuérdense, el DNC es un nombre, detección de necesidades de capacitación, pero él por sí solo no hace nada. Somos nosotros con las acciones que acabamos de ver anteriormente en la lámina anterior, las que vamos a nutrir a ese DNC de información. Evaluación del desempeño, observación, objetivo, indicadores, entrevistas, cuestionario, etcétera. Todo lo que acabamos de ver en la lámina anterior. ¿Por qué? Bueno, porque cuando nosotros aplicamos la detección de necesidades de capacitación, vamos a obtener información que nos va a servir, por ejemplo, dicho de otra manera, qué se debe enseñar o qué se debe fortalecer como competencia, quién debe hacerlo, cuándo, dónde, quién lo hará, por qué y para qué. Entonces, si no hay un DNC efectivo, entonces podemos decir que la fortaleza o la efectividad de la capacitación puede estar en riesgo. Porque nosotros necesitamos saber exactamente en qué situación están los trabajadores. En qué situación están, evidentemente, a nivel de conocimientos, ¿verdad? De habilidades, de destrezas, etc. Bien. Bueno, esta laminita que tenemos acá, digamos que es un repaso de lo que hemos visto. Puntos principales de un programa de capacitación. Entonces, ¿quién debe ser capacitado? Se le puede llamar los capacitandos o la audiencia, ¿verdad? O los asistentes. Hoy en día no se usa el término los alumnos porque hace referencia tal vez a niveles de segundo, de primer y segundo nivel, es decir, primaria y secundaria. Aunque la palabra alumno denota persona en condiciones de aprender y todos estamos en condiciones de aprender, todos. Pero bueno, ¿quién va a capacitar? Entonces estamos hablando del capacitador, el instructor, el facilitador. Normalmente cuando nosotros estamos en programas de formación cortos, se le llama el capacitador, el facilitador o el instructor. Aunque la palabra instructor normalmente se utiliza cuando el programa es muy técnico, por lo menos. Yo soy el instructor de operar la máquina tal. Entonces, cuando hablamos de capacitador o facilitador, nos referimos a procesos ya más generales, ¿verdad? Sobre quién va a capacitar, perdón, sobre qué se va a capacitar. Entonces, ahí estamos hablando de lo que decíamos hace un rato, el asunto, el contenido, los contenidos programáticos. Entonces, fíjense, parece mentira, pero aquí está la clave o parte de la clave del éxito de un programa de capacitación. ¿En qué te voy a capacitar? Porque yo me encuentro normalmente cuando me llega una propuesta de un programa de capacitación, entonces el cliente me dice, esto es lo que yo quiero que tú trabajes. Entonces, cuando yo lo primero que leo es el objetivo del programa o del proyecto, de la consultoría. Entonces, el objetivo dice una cosa y los contenidos dicen otra. Entonces, cuando yo me reúno, yo le digo, vamos a revisar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este programa de desarrollo? Que yo quiero, por ejemplo, me decía en estos días un cliente, hace 2 días, es que yo quiero yo quiero saber cuántas competencias de liderazgo tiene mi equipo y quiero formarlos en liderazgo. Yo le decía, excelente, me parece muy bien. Entonces yo le decía, sin embargo,
Me parece muy bien el tema de quieres primero diagnosticar para luego darle la formación. Pero resulta que el objetivo que tú estás mencionando no se compagina con lo que tú estás proponiendo. Le decía, tú estás proponiendo un módulo de diagnosticar dónde está cada quien, me parece válido, y estás proponiendo 3 módulos de liderazgo de nombres, distintos nombres, pero todo es liderazgo. Pero en ninguno estás colocando, por ejemplo, que un líder requiere de comunicación y escucha activa, que un líder requiere de tener herramientas para el manejo de incidentes y conflictos, y que un líder requiere, entre algunas otras cosas, el manejo de la inteligencia emocional, manejo y aplicabilidad, o conocimiento y aplicabilidad de la inteligencia emocional. Entonces, si no le incluimos esto, no estoy seguro qué tan líderes van a salir. Entonces la persona comprendió y dijo, sí, es cierto, hay que meter esos temas, a pesar de que estamos apretaditos de tiempo. Entonces, cuando nosotros decimos sobre qué va a capacitar, debemos tener una claridad donde hay una coherencia entre el objetivo del programa y los contenidos. Por eso, cuando ustedes estén haciendo su proyecto y digan, bueno, ¿a quién vamos a capacitar? Al departamento de comercial. ¿En qué? En comunicación asertiva. Entonces ustedes van a decidir cuáles son los temas dentro. Porque esto es un ejemplo, ¿vale? ¿Cuáles son los temas dentro de la comunicación asertiva que ustedes consideran vitales incluir en el programa? E incluso ustedes pueden llegar al nivel de la práctica, es decir, se van a desarrollar dinámicas grupales o individuales en donde se trate el tema, por ejemplo, de la comunicación agresiva o la comunicación eficaz, etcétera. ¿Por qué? Porque acuérdense que el contenido es lo que va a desarrollar el consultor o el facilitador y ese va a ser el nivel de aprendizaje que se le va a dejar a los participantes. Otra cosa que se hace en la vida real es que comparamos la cultura y el clima laboral de la organización versus los contenidos de la capacitación. Es decir, si, por ejemplo, nosotros tenemos una organización eh, que tiene, eh, digamos, de, un alto nivel de profesionales, este, eh, ya va que hay alguna gente que me está escribiendo. Ok, cuando nosotros tenemos una organización, por ejemplo, que tiene, digamos, muchas competencias los trabajadores, porque hay mucho personal con profesión, muchos trabajadores a nivel universitario, vamos a decirlo así, con formación universitaria, pero a nivel de clima laboral hay mucho descontento, hay mucho rumor, hay subgrupos, entonces yo tengo que tomar en cuenta eso en la capacitación. Por ejemplo, si yo voy a trabajar el tema de la comunicación asertiva, yo podría pensar qué tipo de ejercicios a nivel de comunicación pudiésemos incluir en esta capacitación que nos ayude a mejorar la comunicación interna en los trabajadores o con los trabajadores y mejore el clima laboral. Por eso es que recursos humanos es un asesor, o sea, porque mira la organización desde un espectro mucho más amplio. ¿Ok? Luego viene el siguiente que dice, ¿dónde será la capacitación? Ya hemos dado claridad de la ventaja y desventaja de hacerlo en la organización o fuera de ella. Voy a hacer un paréntesis aquí porque no lo dije anteriormente. Menos mal que me acordé. Vamos al cómo, ¿verdad? ¿Cómo será la capacitación? Entonces habíamos dicho, ¿verdad? Sí, puede ser presencial, puede ser virtual, puede ser mixta. Ya hablamos de qué tomar en cuenta si es presencial, pero qué pasa si la quieren hacer virtual? Vamos a llamarlo así. Quieren hacerla virtual.
Tal vez no ustedes, pero sí aquí se tienen que alinear, por ejemplo, con el área de tecnología. ¿Por qué? Porque ustedes van a requerir una licencia de una herramienta de videoconferencia. Teams, Zoom, Meet, hay 3, 4 más, etc. Dos, deben habilitar, tener un espacio de un servidor para habilitar el repositorio de datos, donde alojar el manual, donde alojar los videos, donde alojar los papers, las presentaciones, la información, etcétera, los ejercicios. Entonces, eso tiene un costo, porque, por ejemplo, Meet, que es gratuita de Google, ya no permite grabar. Hasta hace casi 3 semanas, un poquito más, se podía grabar la clase en Meet de Google sin pagar nada. Ya no se puede. Puedes usar Meet, te da tiempo ilimitado, pero no la puedes grabar a menos que compres la licencia. Zoom, puedes usarla de manera gratuita. No sé si todavía, hasta hace poco era 40 minutos. Te desconectabas a los 40 minutos, te volvías a conectar y así seguías. Teams, hay que pagar una licencia porque es de Microsoft. Entonces, esos son aspectos que ustedes van a tomar en cuenta, pero eso no lo van a hacer ustedes como recursos humanos. Ustedes le van a pedir apoyo al área de tecnología, ¿verdad? Que eso sí es responsabilidad de ellos en la organización. Luego habla del cuándo. Fíjense, le voy a dar una recomendación en el cuándo. Es casi imposible, yo diría que casi imposible, que en un programa de capacitación ampliado y extenso todos asistan al 100% y no haya ningún tipo de desviación. Es como bien complejo. Entonces, mire, hay que tomar en cuenta en esto, por ejemplo, si en la organización tengo equipos de vendedores, si los vendedores viajan, si están fuera de la oficina todo el día, esos son datos que hay que tomar en cuenta. Entonces hay que sentarse con ellos, o mejor dicho, con su gerente de línea, para crear un calendario especial para ellos dentro del programa, ¿verdad? Las personas, las mujeres que están embarazadas, si yo no tomo en cuenta eso, le asigno una fecha y cuando vengo a ver en esa fecha ya se fue de vacaciones por postnatal o está en proceso ya de dar a luz, no me va a poder asistir, ¿verdad? Si tengo personas que trabajan no en la sede central, sino trabajan en lugares foráneos. Eso también lo que tengo que tomar en cuenta. Si los traigo, si me sale más barato traerme a 10 personas o si me sale más barato enviar al facilitador allá a la zona. Esos son datos, detalles que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, Eso está en el cuándo, ¿verdad? Las fechas, los calendarios. E incluso ver las políticas de la empresa. Si, por ejemplo, yo tengo, vamos a suponer que la capacitación es decidimos hacerla allá arriba en el volcán, en Cajamarca. Pues yo no le puedo decir, mire, en Cajamarca, porque me van a decir, yo no trabajo en Cajamarca. Lo mínimo que tenemos que hacer es darle un transporte. Entonces definimos un punto de encuentro. Si el seminario empieza a las 8, la gente, yo no sé por qué nunca llega a tiempo. Entonces le dicen, nos reunimos a las 7 de la mañana en la oficina y de ahí salimos a Cajamarca para llegar a las 8. Entonces mucha gente llega a las 8, 8 y cuarto, 10 para las 8 y nunca se sale a la hora y siempre llega tarde. Entonces yo he tenido muchas capacitaciones en Cajamarca que inician a las 10 de la mañana, siempre del área de gobierno. Entonces imagínense, llegan a desayunar. Entonces empezamos a trabajar a las 10:30 y esas 2 horas ya las perdí. Entonces tengo que hacer malabares, maravillas para enderezar el tiempo y enderezar los contenidos y tratar de dar casi todo lo que estaba planificado. Entonces esos son detalles de logística, ¿verdad? Que se toman en cuenta. Eh, o sea, tenemos el cuándo, que es la fecha, y el cuánto, que es la duración. Ya les había dicho, las capacitaciones normalmente de estas que estamos hablando, programas de formaciones cortos, pueden durar entre 8 a 40 horas, o sea, tomando 8 horas como un día de trabajo. Ustedes pueden proponer en su programa de capacitación que las sesiones van a ser de 4 horas. O sea, para cubrir un seminario son 2 sesiones de 4 horas. Pueden proponer si es en la mañana, si es en la tarde, eso lo pueden proponer ustedes. ¿Okay? Y finalmente,
¿Para qué es la capacitación? Bueno, el objetivo que andamos buscando. Esto está asociado al por qué y el para qué, que era para cerrar brechas y para poner, eh, poner al servicio de la organización estos nuevos conocimientos. ¿Ok? Bien. Bueno, creo que con esto llegamos al final. Entonces, fíjense algo, colegas. Eh, Ustedes ya saben que tienen la libertad de formar sus equipos de trabajo. El que quiera trabajar individual, pues no hay ningún problema, solo que normalmente en la calle se hace en equipo. Ahora, yo puedo comprender que alguien lo quiera hacer individual por cuestiones de tiempo, etcétera, no hay ningún problema. Como siempre, este caso de estudio igual se va a dejar para el 23 de abril, que es nuestra fecha de cierre. Recordándole igualmente que pues tratar de, de no dejarlo para el final. También les quería comentar que el trabajo número uno del módulo uno solamente hay 14 personas que han entregado y del módulo 2 solamente 4 personas. Ya yo revisé tanto los trabajos del módulo uno, los 14, como los 4 del número 2, entrevistas conductuales. Lo único que me falta es habilitar el tema de que vean la nota, pero eso lo puedo hacer en cualquier momento. Eh, pero solo quisiera recordarles que no lo dejen para última hora porque recuerden, el INSAFOR eh, condiciona la entrega del certificado eh, en que todo participante aloje en la plataforma sus trabajos. Cuando ustedes navegan en la plataforma, ahí queda registrado como estadística. Eso también lo ve el INSAFOR y evidentemente lo ve la universidad. Entonces, para mañana, domingo, si Dios quiere, le alojo su caso de estudio. Si tienen dudas, solo les recomendaría, no esperen hasta el próximo sábado para consultarlas. Este, si tienen algún chance, me envían un mensaje de audio o un texto y yo les respondo con todo gusto. El caso es sencillo, pero es muy realista, ¿no? Y con todos estos elementos que le he complementado el día de hoy, creo que están en condiciones de hacer un excelente trabajo y esto véanlo así. Lo que se le está tratando de dar es las técnicas y las herramientas para que esto lo puedan aplicar en algún momento. Es decir, que tal vez ustedes de hoy para mañana no se van a encargar de hacer solos el plan de desarrollo y capacitación de la empresa o de la organización, pero pueden participar. Entonces, ustedes saben que hay una fase uno, diagnóstico de necesidades de capacitación, hay una fase 2 de diseño, hay una fase 3 de ejecución y hay una fase 4 de evaluación. Y en cada una hay elementos que considerar. Entonces, digamos que ese método es muy útil, se sigue utilizando, pero les di algunas recomendaciones en función de la situación que estamos viviendo hoy por el problema de salud pública mundial, donde hay que tomar en cuenta el distanciamiento físico, las normativas de que cada participante use la mascarilla, haya gel suficiente para que las personas desinfecten sus manos, no permitir aglomeración de personas mayores a 3, por ejemplo, 2 personas hablando con cierta distancia, no 3, 4, 5. Todo eso pueden ustedes incluirlo en sus políticas, ¿verdad? Igualmente, si vamos a estar almorzando durante la capacitación, mantener el distanciamiento, toda esa serie de cosas, porque no escapa de la realidad que estamos viviendo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Parece mentira, pero olvidé prender la cámara. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Por el momento todo claro, gracias, Roberto. Bien. Bueno, esta clase se ha estado grabando igual. Mañana, que es el día que subo los domingos todo,
se la alojo en la plataforma para que los que quieran repasar o los que por alguna razón no se pudieron conectar hoy, tengan ahí la clase y puedan, pues, hacer. Si algún compañero de ustedes con los que posiblemente hayan trabajado anteriormente en equipo no estuvo hoy presente, díganle que ya mañana se les va a alojar el caso 3 y que pueden, eh, pues, leer o ver, mejor dicho, revisar la grabación para estar claro, ¿ok? Colegas, si no hay más preguntas, más dudas, bueno, creo que lo podemos dejar por hoy hasta acá. Como ya saben, cualquier pregunta o consulta estoy a la orden. Les agradezco su tiempo. Cuídense mucho, descansen y como siempre vayan con Dios. Hasta pronto. Gracias Glenda, gracias Vanessa, igualmente. Gracias, feliz tarde. Igualmente, cuídense. Gracias, Roberto.